¿Pajaritos en el aire o proyecto en ejecución? ¿Has pensado alguna vez en emprender? ¿En iniciar algo? ¿Tienes un proyecto para hacer? ¿O de pronto piensas cosas pero desarrollas pocas? Bueno, la Biblia hoy en esta reflexión nos dará 3 pasos importantes para la ejecución de un proyecto. Y ojo, estos 3 pasos son aplicables en todas las áreas de tu vida, siempre y cuando seas un creyente. Si no lo eres, quiero decirte que primero que todo debes escuchar el Evangelio. Conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesús como tu único Salvador e iniciar una vida de relación constante y creciente con Jesucristo. ¿Para qué? Para que tus proyectos realmente cobren sentido. La reflexión de este día está como todas las que he desarrollado en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 19 y versículos 21 y 22. Observemos y leamos el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 21 y 22, porque allí encontraremos el proyecto de Pablo, un proyecto. Mire lo que dice aquí el texto. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces, ¿pasadas cuáles cosas? ¿Qué podemos preguntarnos allí? Bueno, subimos un poco, miramos que Pablo efectivamente está en Éfeso. ¿Y cuáles cosas serían estas? Bueno, muchas de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, los milagros extraordinarios que el Señor hacía por mano de Pablo, pero también ese precioso tiempo de estudio y comunión que él tenía con los habitantes de Éfeso. La situación pintoresca quizá por un lado, pero también respetuosa y falta del temor al nombre de Jesús que tuvieron esos hijos de Esceva. También posteriormente la quema de esos libros de magia, todo esto allí en Éfeso. Y por último, lo que nos decía el versículo anterior es la prevalencia poderosa de la palabra del Señor en Éfeso y allí en esta región. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esos 3 pasos saludables para la ejecución real de un proyecto, es que Pablo identifica que su tiempo en este lugar está llegando a su fin. Sí, por eso él dice, pasados estas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén. Bueno, esto es un privilegio realmente que el Hijo de Dios, el creyente, tiene, y es identificar el tiempo de Dios. No el nuestro, por supuesto, es el tiempo de Dios en cada etapa de la vida, y esto va a ser muy saludable, querido oyente. Va a ser muy saludable, mi hermano, porque para reconocer que nuestros planes no dependan de nosotros, sino dependan de Dios, es necesario reconocer los tiempos. Los hijos crecen, los plazos se vencen, las oportunidades aparecen y desaparecen. Por eso, para caminar en los planes de Dios, debo estar consciente, pero muy consciente del tiempo o la temporada específica por la que el Señor me está guiando, en la que quizá el Señor me está llevando a hacer determinados cambios. Entonces, esto me lleva a lo segundo, porque nos dice el texto que el versículo nos dice que Él se propuso en espíritu ir. Entonces, podríamos decir que lo segundo que debemos tener en cuenta es que sea un proyecto con propósitos divinos. El proyecto de Pablo en este momento y en esta porción de su vida, bueno, la Escritura nos deja ver que es un proyecto que tenía algunos ingredientes específicos. El primero es que Pablo tenía una ruta trazada.
Ahí hay unos nombres geográficos, ahí nos aparece a Macedonia, Acaya, Roma, pero aún dice que le es necesario, que le es menester ir a Roma, donde la estrategia de Pablo era la oportunidad para que el evangelio llegara a Occidente y concretamente para que el evangelio llegara a España. ¿Esto no es un propósito divino, mi hermano? Entonces, no se trata solamente de una ruta geográfica, sino de atravesar los territorios también, visitando a las iglesias, a esas iglesias establecidas, e ir confirmando a los hermanos que se encontraban allí. Pero adicional a esto, él, si observamos más adelante lo que nos dice la Biblia, él estaría en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Él también entregaría una ayuda a los pobres. Miren, lo que unos con generosidad daban en otros lugares, ahora era entregado a los hermanos en dificultad. Sí, a eso sucedió allí en Jerusalén. Pero también él nos dice que se va a encontrar con algunos apóstoles, con otros ancianos, entre ellos Santiago. Nos dice la historia que va a suceder eso posteriormente. Entonces, no es viajar por viajar, no es viajar por conocer. Él tenía que animar a su paso, comunicar el sentido real de algún don, ayudar a los pobres. Entonces él tenía que tener inclusive comunión con sus parientes en una fiesta, en esa fiesta de Pentecostés. Pero entonces, ¿cómo hago mi proyecto? Bueno, nos dice la Biblia que él se propuso en espíritu. Es decir, el espíritu de Pablo tomó la determinación, pero esta no va impulsada por sí misma ni por sus propios sentires egoístas. Esto va impulsado por el Espíritu Santo, quien controla, guía y conduce cada momento de la misión apostólica. De esa misma manera, el Espíritu Santo en el creyente debe controlar, guiar y conducir cada momento de tu vida y de la mía. Podríamos preguntarnos cómo son nuestros proyectos. ¿Son arrebatos quizá? ¿Son productos de nuestro propio egoísmo o de nuestra propia egolatría? ¿Son pajaritos en el aire? ¿O estás seguro o segura de que tus proyectos vienen controlados, guiados y conducidos por el Espíritu Santo? Querido hermano, querida hermana, esto traerá una rotunda diferencia en el alcance y en el resultado de cada proyecto de cada creyente. Y número 3, en el versículo 22, él inicia la ejecución del proyecto incluyendo personas. Sí, en este caso eran discípulos, colaboradores, creyentes, siervos, servidores, diáconos. Entonces, mira lo que dice el versículo 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Todo ministerio no debe ser un ministerio independiente, no, sino por el contrario incluye almas, personas, colaboradores que eran diáconos, eran los siervos. Entonces él los envía en avanzada. 2 hombres, y estos 2 hombres, ¿qué tenían que hacer? Bueno, tenían que preparar la llegada posterior del apóstol a estas regiones, a estos lugares, pero también tenían que hacer algo, activar la recogida de ofrendas para los pobres en Jerusalén. Pablo a la iglesia en Corinto le dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Algo que tenía Pablo era eso, enviaba sus discípulos, sus siervos, sus ayudantes antes para realizar esta noble tarea. Algo importante es que Pablo es un ejemplo de no ser un ser autosuficiente. No, el proyecto incluye almas. Y la pregunta sería, ¿estás discipulando a alguien? O mejor, antes, ¿estás sirviendo activamente en tu iglesia local? ¿O de pronto solo quieres ser el jefe? ¿O solo quieres ser el que envía? Pero no estás sirviendo activamente con tus dones, con tus manitas, con tu ejemplo, con tu servicio, con tu disciplina. Te lo repito, el proyecto incluye personas. Los colaboradores de Pablo en sus cartas y en los hechos
ascienden a más de 70 personas. 70 personas involucrados activamente, colaborando, sirviendo juntos al Señor. Por eso, tu proyecto debe incluir consiervos, discípulos, colaboradores. Recuerda, con respecto a un proyecto, deben haber más pasos, por supuesto, pero estos son solo algunos para aplicar en este día, en esta corta reflexión. Identifica que sea el tiempo de Dios. Planea un proyecto con propósitos divinos y ejecuta el proyecto incluyendo personas. Buen día y bendiciones.